cuantos versículos. Desde el 28, digamos, hasta el final del capítulo, no, hasta el 44. Quiero leerlo todo para que no entremos no quiero entrar en detalles a través del sermón, sino que voy a ir tocando ciertos aspectos de la lectura. Si ya lo tienen, pueden decir amén todos. Muy bien. Desde el 28 en adelante, dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Hace un poco más de 2000 años, en un día como hoy, día domingo, lo que nosotros le llamamos Domingo de Ramos, aconteció esta historia que recién acabamos de leer. Ya por muchos meses se habían estado formando tormentas sobre Jerusalén, la ciudad santa, ya que Jesús se había, ustedes saben, la mayor parte de ustedes conocen esta historia, pero el primer periodo del ministerio de Jesucristo sobre esta tierra lo desarrolló generalmente en Galilea. Allí andaba él predicando en todos esos lugares. Se había concentrado su atención en aquella región, en esta primera parte. Pero siempre que había una fiesta, habían por lo menos 6 o 7 fiestas al año que los judíos celebraban en Jerusalén, y que donde quiera que ellos estuvieran, regresaban a Jerusalén para celebrar esas fiestas. Y cada visita de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, pero
por ahí como por los 13 años de edad de Jesucristo, en uno de esos viajes que hizo su familia a Jerusalén, se le desapareció a sus padres, ¿verdad? Y como era grande la muchedumbre, pues los padres no se habían percatado de que Jesús se había quedado en Jerusalén. Ellos creían que iba con el tío Nacho, con el tío, pues, no sé qué se les imaginó a ellos. Pero ya iban de regreso, ya habían caminado mucho tiempo cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Jesús todavía era un niño, a los 13 años, que todavía se consideraba, bueno, era el tiempo de transición que los judíos le hacían una fiesta a los varones especialmente, que se llamaba Bar Mitzvah, en el cual ellos delegaban la responsabilidad ya de un hombre adulto en un joven de 13 años. Hoy no le podemos celebrar el Bar Mitzvah a los jóvenes porque no se atina que cuando maduran, ¿verdad? Ni cuando toman responsabilidad. Pero en ese tiempo, a partir de ese tiempo, Jesús se dio a conocer entre los judíos. Claro, todo el mundo, digo en Jerusalén, porque ellos vivían en Nazaret, en la región de Galilea. Lógico era pensar en que, siendo el hijo del carpintero de la ciudad, del pueblo, ¿verdad?, de la aldea de Nazaret, era muy conocido, porque ustedes saben, en una aldea pequeña, pues es conocido el de la tienda, el tendero, el carpintero, el ebanista, son bien conocidos todos. Y José pues no pasaba por desapercibido. José era el carpintero del pueblo. No eran grandes ciudades, no eran pueblos pequeños. Y lógicamente en el crecimiento que Jesús tuvo, era hasta adulto, fue siendo conocido por el pueblo, y más que todo a partir de cuando él se bautizó en el río Jordán. Fue donde Juan el Bautista, para que él lo bautizara. Ustedes conocen la historia. El asunto es que debido a la fama de Jesús, a la fama que se había regado en Galilea, y venían los de Galilea y contaban en Jerusalén todo lo que Jesús predicaba, todo lo que Jesús enseñaba y todo lo que... Era lógico que cada vez que Jesús venía a Jerusalén, había una tensión entre las autoridades religiosas a causa de la visita de Jesús a la ciudad. Y cada visita se hacía más intensa la tensión. Ustedes deben de recordar que los saduceos tenían el control del templo y los fariseos tenían el control de las masas. Y en cierto momento a Jesús se le ocurrió pasar por donde unos amigos, María y Marta y Lázaro, debido a que en meses antes o días antes se le había comunicado que Lázaro, su grande amigo, estaba muy enfermo de gravedad, de muerte. Sin embargo, ustedes se acuerdan que Jesús no hizo por ir en el momento donde Lázaro fue predicando por todos los lugares donde él pasaba. Él iba predicando, él venía desde Galilea y él pasaba por cada pueblo y predicaba, enseñaba la palabra del Señor. Claro que cuando llegó a Betania, ya Lázaro estaba muerto. Ya tenía 4 días de haber muerto. Se suscitó un incidente mero raro allí entre
las hermanas de Lázaro y Jesús. Sin embargo, Jesús les cayó la boca, ¿verdad? Les cayó la boquita. Y dice, ¿dónde está Lázaro? Fueron a buscar a Lázaro allí. Le fueron a mostrar la tumba. Las tumbas de aquellos lugares no son como las nuestras, ¿verdad? Nosotros cavamos un hueco en la tierra y allí metemos el ataúd, ¿verdad? Y después lo cerramos. Allá no, allá eran cuevas talladas en las piedras, en las rocas, y luego eran cubiertas con otra roca plana, me imagino, o redonda, no sé, pero plana, para que sirviera como puerta a las tumbas. Jesús ordenó que quitaran la piedra. Y le dijeron, ¿pero cómo? ¿Pero para qué? Jesús, este hombre ya hiede, ya despide mal olor. Porque a los 4 días de muerto uno, ¿verdad? Ya hiede. Esto es como los visitantes, ¿verdad? A una casa. A los 3 días ya se cargan. Pero fíjense, allí fue donde sucedió algo inusitado, ahí fue donde sucedió algo que nunca lo habían visto, pues, en aquella región. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y gracias a Dios que dijo Lázaro, ¿verdad? Porque si no se levantan todos los muertos que están allá alrededor. Pero él fue específico y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, salió y dijo, Jesús, quítenle las vendas. Porque tampoco habían ataúdes en aquel entonces, sino que maniaban a los muertos, ¿verdad? Así como ustedes ven lo que hoy nosotros le llamamos momia. Los maniaban con ciertas telas desde los pies hasta la cabeza, y ya pueden ustedes imaginarse cómo salió Lázaro, ¿verdad? Amarrado con toda esa cosa atada, y Jesús dijo, quítenle las vendas. Y Lázaro resucitó. Jamás había pasado eso, jamás el pueblo había visto semejante cosa. Acuérdese que en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías. Y se habían levantado algunos, habían llegado algunos conquistadores y que los judíos pensaron que esos eran los Mesías, que ese en determinado tiempo era el Mesías. Pero no concordaba con lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Porque un poco más de 500 años antes de que viniera Jesucristo a esta tierra, Zacarías escribió algo hermoso. Yo no sé si ustedes lo quieren leer conmigo. Zacarías 9:9. Hay una profecía que cuando uno de estos supuestos mesías llegaba a Israel, ¿verdad? Y que muchos del pueblo creían en esas gentes, pero no concordaba con lo que decía la Sagrada Escritura. Esta era una profecía con respecto al futuro del rey de Sión. Sión es Jerusalén. Y el versículo 9 del capítulo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Ya lo tienen, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cada vez que llegaba un guerrero, cada vez que llegaba un conquistador, pues llegaba con guerra, no llegaba con paz, llegaba con guerra. Y entonces no concordaba con las profecías.
que se habían escrito en el Antiguo Testamento. Y los judíos, yo debo decirle, eran muy estudiosos de la Torá, del Antiguo Testamento, eran muy estudiosos. Bueno, hasta hoy ellos siguen siendo muy estudiosos. Entonces, cuando esto sucedió, ya pueden ustedes imaginarse cómo se conmocionó no solo la aldea de Betania, sino todos las aldeas vecinas, todos los pueblos vecinos, cómo se conmocionaron al saber que después de 4 días de muerto, un hombre había sido resucitado por el poder de otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Los pueblos se conmocionaron y aquello, yo cuando leo esta historia siempre me acuerdo, ¿verdad?, que Santa Tecla conoció a Cristo Jesús a través de la resurrección de una mujer. Yo recuerdo que Mr. Syverson, el primer misionero, que yo tenía como 5 años, 4 o 5 años tenía, llegó Mr. Syverson predicando el Evangelio a El Salvador. Nadie lo escuchaba, un pueblo católico de primera clase de El Salvador. Nadie escuchaba a Mr. Syverson. Pero este hombre era un hombre de Dios y él empezó a predicar y empezó a hacer empezaron a suceder acontecimientos gloriosos a través de la vida de este hombre. Aleluya. Una de las cosas que sucedieron fue que él salía a misionar a Oriente, a predicar al oriente de mi país. Y al oriente pues no lo podían acompañar mi abuela, la hermana Concha Crespín, el hermano Emilio, todos los viejitos que lo acompañaban al occidente no lo podían acompañar a Oriente porque él se estaba hasta 2 semanas en Oriente. Y quiso la casualidad que en uno de esos viajes se murió una de las viejitas que lo acompañaban a él, la hermana Nicha, Dionisia. Se murió. Cuando él llegó, pues la iglesia estaba conmocionada y se habían reunido todos los ancianos de la iglesia, pues porque ya iban a ir a la velación de la hermana Dionisia. Cuando llegó el Mr. Syverson y dije, ¿qué pasa aquí?, dijo Mr. Syverson. Y ya le dijeron, la esposa, la hermana Elizabeth, le dijo, se murió la hermana Nietzsche. Y dice, ¿cuándo murió? Pues hoy a las 4 de la tarde, eran las 6 de la tarde a esas alturas, hoy a las 4 de la mañana, ella murió. Y dice, yo quiero ir a ver a la hermana Nietzsche. No creo que ella esté muerta. Pero es que ese hombre tenía una fe. Yo cuando recuerdo cómo hablaba, ¿verdad?, se me crispa el cuero, porque tenía una seguridad de ese hombre. Y él cuando dijo, no creo que esté muerta esa mujer, pues todo el mundo se extrañó. Imagínense ustedes, a las 4 de la mañana la sacaron del hospital. Y la tenía, claro, en aquel entonces, le estoy hablando de 1952, 53. No era como ahora, ¿verdad? Y como aquí, porque aquí del hospital ya la funeraria se encarga, ya tú lo recibes ya empaquetado. Entonces no. Tenían a los muertos ahí sobre la cama, y lo veías. Ahí lo veía todo el mundo. Y yo recuerdo que dijo el Mr. Syverson, vamos a orar para que la hermana Dionisia, la hermana Nietzsche, viva. Proclamó vida él inmediatamente. Pues nadie le hizo barra, ¿verdad? Nadie le hizo barra. Pero de todas maneras fueron. Y como yo siempre andaba con mi abuela, ¿verdad? Ahí andaba siempre de metido el pedazo de gente. Y yo fui también. Y ya
entramos a ver, ya vi yo a la viejita que estaba. Ella era morenita. Ya cuando la vi yo, pues, le habían amarrado un ramo de flores aquí en las manos, pero y recién estaba muerta. Y dice, quiero aquí en este cuarto solo el que crea que la hermana Nicha va a vivir después de esta oración. Todo el mundo. Todo el mundo. Mi abuela y la hermana Concha Crespín fue la que se quedaron allí, ¿verdad? Y yo en medio de las dos viejitas, en la puerta. Yo me imagino que dijeron, pero este hermano, pero es la que se va a meter. Y estábamos allí. Y empezó a orar aquel hombre. Pero qué oraciones las que hacía este misionero, hermano. Siempre era igual. Si oraba para comer, él hablaba lenguas. No, bajaba todo el séquito del Señor. En toda oración. Esta oración no fue la excepción. Oró el hombre y clamó al Señor y pidió vida para la mujer, y empezó aquella mujer a moverse. Empezó a moverse. Mire, todos los curiosos que estaban por las ventanas escuchando a Mr. Simon y vieron que la hermana dijo, y cuando ella se sentó, mire, hasta las patas se quebraron unos cuando salieron corriendo despavoridos de aquel mesón. La gente salió despavorida. Imagínense ustedes en la mente de un chico de 4 o 5 años. Aleluya. Fíjate, yo cada vez que cuento esto, yo lo veo. Yo veo el vestido floreado de la hermana Nicha, un vestido floreado azul, con unas florcitas blancas. Ya le habían puesto el vestido. Esa era la mortaja. Y se levanta y se sienta. Y lo primero que hizo fue llamar a la hija porque tenía hambre. Tenía 3 días de no comer la mujer, porque en el hospital no le habían dado de comer. Ella ya era caso perdido. ¿Para qué iban a gastar en comida? Y cuando se levantó la mujer y pidió comida, óigame, y salió. La gente volteó a ver, no había nadie en todo aquel mesón. Salimos nosotros así, ¿verdad? De la casa por el zaguán, y toda la gente estaba como a media cuadra, queriendo ver y no queriendo ver. Y hermanos, ese fue un motivo por el cual la Iglesia de Dios en Santa Tecla se fundó. Porque eso fue notoria en toda la ciudad. No era tan grande mi ciudad en aquel entonces como ahora, pero era una de las ciudades más importantes de mi país. Siempre lo fue. Y cuando toda la ciudad se dio cuenta, entonces empezaron a aceptar a Cristo como un Salvador. Y allí fue donde se formó la Iglesia de Dios en Santa Tecla. Ya pueden ustedes imaginarse, pues eso, ¿verdad? Algunos decían que era, ¿cómo le llaman eso de estar muerto por algún tiempo y volver a la vida? Pero que no es un milagro, sino que es una catalepsia. No me acuerdo cómo se llama eso. Pero el caso es que algunos decían que había, la medicina, los médicos decían que había sido eso. Pero no habían tales, hermano. No. Era Dios manifestándose para dar a conocer su poder. Que el mundo conociera que aquel siervo que estaba fundando la Iglesia de Dios en El Salvador tenía un poder sobrenatural a su disposición. Y ese era el poder de Dios. Lo tienes tú, lo tengo yo. Todos tenemos a nuestra disposición ese poder maravilloso.
4 días de muerto y que salga de la tumba. ¡Qué conmoción más tremenda! Si aquello fue como un reguero de pólvora. Es más, fíjate que Jesús, cuando dijo, me es necesario ir a Jerusalén, los discípulos, algunos discípulos quisieron detenerlo y le dijeron, pero Señor, si tú estás viendo que en Jerusalén procuran siempre matarte. Ya en uno de los viajes que había hecho hacía poco tiempo, lo habían querido apedrear, lo apedrearon. Lo metieron en una encrucijada, en uno de los montes, a manera de que él, si seguía caminando hacia atrás, él se iba a caer en el vacío. Porque el propósito de los judíos era matar a Jesús, porque él les predicaba como nunca nadie más les había predicado la palabra. Ya ustedes también conocen esa historia, que Jesús, sin qué ni por qué, pasó en medio de ellos y ellos ni cuenta se dieron. Entonces los discípulos estaban preocupadísimos cuando él dijo, me es necesario ir a Jerusalén. Bueno, Tomás, uno de los discípulos, ¿verdad?, le dijo a los demás, ¿qué vamos a hacer? El hombre ya decidió ir a Jerusalén, ¿cómo lo vamos a detener? No lo vamos a detener. Vamos y muramos con él. Eso lo registra Juan en su capítulo 11, versículo 16. Vamos y muramos con él, dijo uno de ellos. Y era lógico, el temor de los discípulos. No querían que su maestro sufriera una muerte como la que se esperaba. Entonces era lógico que varios de los amigos de los fariseos, que se dieron cuenta del gran milagro que había ocurrido, fueron inmediatamente donde los fariseos, porque vieron que la popularidad de Jesús se estaba volviendo un peligro para ellos, como autoridades, como los jerarcas de los judíos. Dice Juan capítulo 11, versículos 46 al 50, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín era un concilio, era un consejo de la aristocracia de los sacerdotes de Jerusalén. Y tenían autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Este Sanedrín, cuando ellos acordaban algo, se realizaba como ellos lo dictaminaban. Pero el Sanedrín tenía miedo de apresar a Jesús frente a la multitud, porque ya se habían dado cuenta de los poderosos hechos que Jesús había realizado. Y que la multitud, imagínense, si los que no habían creído por la predicación de Jesús, creyeron cuando vieron a Lázaro vivo, pues. Tenían que haber creído. Entonces la muchedumbre, la popularidad de Jesús empezó a hacerse más notoria entre las autoridades eclesiásticas y políticas de Jerusalén. Allí fue donde comenzaron los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, y todos ellos empezaron a fraguar
el plan para matar a Jesús. Ahora estos tenían que actuar con mucha astucia, porque si no ellos podían provocar una insurrección. Y si había algo que le tenían temor los judíos, era a que los romanos, que eran los que los tenían subyugados en ese tiempo, tenían un pavor terrible, porque cuando se levantaba una insurrección en alguna ciudad, los romanos llegaban y arrasaban con todo. Ocurrió una de las revueltas más conocidas. Yo creo que muchos de ustedes conocen de Espartaco. Hasta se hizo una película o varias películas acerca de Espartaco. Entonces, cuando Marco Linicio Craso derrotó a este esclavo fugitivo con todos sus hombres, dice que Marco Linicio Craso lo avasalló de tal forma terrible, y cuando estaban todavía vivos los crucificó en todo el camino de la entrada al pueblo de Esparta. Entonces ya pueden ustedes imaginarse, cada vez que los turistas pasaban por allí, ¿verdad?, veían aquel espectáculo. Pasaron años y años y años, y los esqueletos allí. Entonces era un terror terrible. Ese era un ejemplo para los insurrectos, para los rebeldes, para los que se rebelaban contra Roma. Entonces los judíos tenían temor de que algo así sucediera con respecto a eso, que al apresarlo delante de la gente hiciera una insurrección, y por eso es que Caifás les dice: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Porque si había una insurrección, si había una rebelión, el pueblo, el ejército de César iba a venir y destruir todo lo que estaba frente a ellos. Imagínense ustedes la gran consternación de las autoridades religiosas cuando Jesús vino a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era, ya ustedes conocen el significado de la Pascua, era una de las fiestas más grandes de las que los judíos celebraban. La salida del Éxodo, ¿se acuerdan, verdad? Ellos lo venían celebrando, cada año venían celebrando la Pascua desde cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Entonces Jesús escogió esta fiesta para él declararse como el Mesías prometido. Lógicamente él deliberadamente escogió llegar montado sobre un asno. Ya ustedes conocen lo que es un asno, es un burro. ¿O ya no conocen los burros ustedes? ¿Ya no se acuerdan de los burros, hermano? Mire a su lado. No. Déjeme terminar, hombre. Mire a su lado y pregúntele al de su lado. ¿Ya no te acuerdas de los burros? Puede usted imaginarse cuando van viendo a Jesús montado en un asno. Le repito nuevamente, todos los que ellos creían que eran el Mesías anteriormente llegaban con guerra, y cuando ellos comparaban cómo iba a venir el Mesías, entonces ellos se dieron cuenta que no eran ninguno de todos los que habían pasado
como conquistadores, como guerreros, no eran el Mesías prometido. Pero cuando aparece Jesús montado en un pequeño asno, ellos entendieron el mensaje que Jesús quería darle y se pusieron a temblar. El mensaje: vengo en paz como vuestro Mesías, el sacerdote, el rey prometido para Israel. Sometan su autoridad a mí. Se les caía su teatro. Sometan su autoridad a mí, decía Jesús, y comencemos a edificar el nuevo reino. Dios, aquello les resonaba a ellos, y cuando se dieron cuenta que los miles de seguidores de Jesús respondieron a ese gesto dándole una bienvenida reservada solo para un rey. Solo para un rey era reservada una bienvenida de ese tipo. Tiraban sus mantos sobre la calle. Habían cortado ramas de palmera, de olivo, y las tiraban al paso del burro. Y Jesús iba entrando, Gloria a Dios, triunfante sobre Jerusalén. Aleluya. Y toda la gente gritaba: Hosana, que significa sálvanos ya. Ya pueden ustedes imaginar que a los saduceos y a los fariseos, escuchando esta situación: Hosana, bendito el que viene. Dios. Alégrate, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. aleluya. Todo el mundo conocía la tradición, hermanos queridos. Todo el mundo rezaba lo mismo todos los años. Por cientos de años los judíos habían venido recitando el Salmo 118, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. De parte del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oh Señor, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. Aleluya. Todos los años recitaban lo mismo los judíos. Y toda la multitud comenzó a gozarse y comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Yo me imagino que los fariseos y los saduceos mandaron a algún soldado, ¿verdad?, montado en un caballo de aquellos caballones, ¿verdad?, a contemplar esa entrada triunfal de Jesús. Y aquel soldado, cuando se dio cuenta de eso, de lo que le habían dicho los saduceos y los fariseos, él pensaba, ¿verdad?, ver al rey entrando en un carro de oro, porque él estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a ver las entradas triunfales de los reyes conquistadores. El rey montado en un carruaje de oro, tirado por caballos blancos, hermosos, hermosísimos. Atrás de ellos venían el ejército del conquistador, con las banderas de los pueblos que habían conquistado, y más atrás venían encadenados los esclavos que habían traído a causa de su conquista. Pero cuando va viendo, todo lo contrario. Jesús montado en un burro, Jesús montado en un pollino, en un asno.
Y quienes lo seguían eran los ciegos que habían sido sanados por Jesús. Los que lo seguían eran los cojos que habían, los paralíticos que habían sido levantados por Jesús. Los que lo seguían eran los ciegos a quienes Jesús les había dado vista, bendito el nombre del Señor. Y atrás de él venía Lázaro y todos aquellos que él había resucitado, bendito sea el nombre del Señor. Lázaro era la prueba más palpable del poder que traía aquel hombre. Entonces no solo traía palabra, sino que traía esperanza para el pueblo de Israel. Les repito, aquel pueblo estaba esperando al Mesías. Aquel pueblo estaba deseoso de ser liberado del yugo opresor de los romanos. Y ellos esperaban que Jesús fuera ese Mesías, ese hombre que les diera la oportunidad de volver a ser libres. Pero fíjense, qué desilusión la de Jesús. Al oír aquella muchedumbre gritando, imagínense ustedes, cuando un hombre famoso, por famoso que sea, llega un momento en que a la gente se le olvida quién es. Se le olvida. Yo apenas sí me acuerdo de quién era Roberto Clemente. Yo no sé si ustedes conocen de Roberto Clemente. ¿Alguien conoce? 1, 2, 3, 4. ¿Y ustedes por qué no conocen de Roberto Clemente? Sencillamente porque no les gusta el béisbol. Ahora lo que ocupa la mente de muchos de ustedes es Messi. Messi, cuando ven a Messi, ay, como que ven a Dios, a Cristo. Hoy nos vamos al culto porque va a jugar Messi. ¿Te puedes imaginar? Pastor, no hagamos el ensayo a tales horas porque esa hora va a jugar Messi. Hagámoslo después. Más importante Messi que lo de la iglesia, fíjate. Y a la gente se le olvida lo famoso de las personas. Porque el hombre es así. Y Jesús conocía a la muchedumbre que lo estaba victoriando. Jesús conocía a la muchedumbre que lo estaba aplaudiendo, que gritaba Hosana. Él conocía el corazón de esa gente. Él sabía que 5 días después, esos mismos que lo estaban victoriando, esos mismos que le estaban aplaudiendo, esos mismos que tiraban sus mantos para que él pasara, esos mismos que tiraban ramas para que él pasara, como una señal de honor, como una señal de la entrada de un rey victorioso, esos mismos lo iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Jesús lo sabía. Judas terminó vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel momento, de aquel episodio terrible, de cuando Jesús estaba en el Getsemaní, pasando por aquel momento tan difícil. ¿Recuerdan ustedes la oración que hizo Jesús en el Getsemaní? Cuando llegaron los soldados
a apresar a Jesús. La Biblia es bien clara cuando dice que todos sus discípulos, los 12 o los 11 que habían quedado, salieron huyendo. Incluso aquel valentón, verá que días antes le había dicho: si estos se escandalizan, yo no me voy a escandalizar, yo voy a seguirte hasta la muerte. ¿Se acuerdan quién le dijo así? Todos lo abandonaron, todos huyeron, todos. ¿Dónde estaban los aplausos de estos 11 del domingo anterior? ¿Dónde? Aquel hombre que le había prometido a Jesús no abandonarlo en ningún momento, de llegar hasta la muerte, lo negó 3 veces antes de que amaneciera, antes de que apareciera el sol. Lo negó 3 veces. Es más, oiga bien, cuando Jesús iba camino al Calvario, cuando Jesús llevaba la pesada cruz sobre sus hombros, que estaba en camino al Calvario lacerado terriblemente, su piel había sido rota a causa de los latigazos que le habían dado. Lo habían golpeado, lo habían escupido, le habían puesto una corona de espinas. Luchando contra el peso de su propia cruz, necesitó a alguien para que lo ayudara, pero no había nadie. Ni uno de los 11 tan siquiera se acercó para ayudar a Jesús. Uno de los metidos que estaban en la concurrencia, en la multitud, a punta de lanza, fue obligado para que le ayudara a Jesús, un hombre que venía de Cirene. A este obligaron los soldados para que le ayudara a Jesús para llevar la pesada cruz. Yo cuando estaba estudiando esto, yo me pregunté, ¿habríamos? Yo vi la cara de cada uno de ustedes, ¿verdad? En mi mente, así como los veo allí sentaditos, ¿verdad? Dije yo, ¿habríamos actuado nosotros como los discípulos? ¿O habríamos sido más valientes nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habríamos sido más valientes nosotros? ¿Habríamos estado más dispuestos que los discípulos a seguir a Jesús hasta la muerte? Fíjate que yo me puse a pensar, bueno, en esta multitud, por lo menos habían 3 tipos de personas. Estaban los galileos, que era donde Jesús tenía más seguidores, porque era allá donde él había desarrollado más su ministerio. También estaban los judíos, los que sospechaban de él. Y también estaban los que habían visto los grandes milagros que Jesús, como los que acabo de mencionar al principio de él. Yo dije, ¿será que en las iglesias hay este tipo de gente también? Y me puse a pensar, ¿verdad que sí? En las iglesias hay 3 tipos de gente. A ver en cuál te ubicas tú. Porque no es lo mismo, hermano,
Mira, nosotros deberíamos de dar gracias a Dios por el tiempo en que nos llamó a ser creyentes. Amén. Tiempo de paz, tiempo de felicidad, tiempo de abundancia aquí en Estados Unidos, disfrutando del sueño americano. No, ¿qué va? Ser creyente aquí. Digo yo, fuéramos creyentes nosotros en Irak, donde los hermanitos se reúnen no más de 10 para no hacer mucha bulla, ni que la gente vea que se reúnen muchos en la casa. No más de 10 hermanos. Y se meten en unas cuevas que ellos hacen en sus casas. Y en esas cuevas, en lo profundo de esas cuevas, allí hacen sus cultos. Y si alguno de ellos es descubierto celebrando a Jesucristo un servicio, un culto, sencillamente lo matan. ¿Seríamos cristianos nosotros en esos lugares? Hermano, miren, en esos lugares hay unos derramamientos del Espíritu Santo de Dios sobre esas personas. Derramamientos increíbles, hermanos. Aleluya. Y yo me fijo ahora aquí en las iglesias, en todas las iglesias, no solo en la de nosotros, en todas las iglesias. Nosotros somos creyentes fiesteros. Nosotros somos creyentes. Yo me acuerdo que allá por los años 70 yo conocí al doctor Wilfredo Calderón. Y qué mal me caía ese viejo cuando yo lo escuchaba predicando y decía, esos creyentes coriteros. ¡Qué mal me caí! El reverendo Wilfredo Calderón, ese que tanto apreciamos nosotros, que lo tuvimos aquí varias veces, enseñando, predicando. Porque yo me acuerdo que en los años 70, Dios empezó a usarme a mí en la dirección de los servicios. Dios empezó a usarme de una manera, pero tremenda. El Espíritu Santo de Dios se derramaba sobre la congregación. Y yo me acuerdo, mi pastor era muy dado a eso del emocionalismo, ¿verdad? Y cuando yo estaba dirigiendo y yo estaba cantando y la congregación encendida, llegaba mi pastor. Yo no tengo presencia. Dele. No paren, dele. Bien presente tengo a Antonio Mendoza. Y yo, como comenzaba mi vida cristiana, ¿verdad? En 1970. Pues yo feliz también. Entonces, cuando oía a Wilfredo Calderón, los creyentes coriteros, eso es solo de corito, ¿verdad? Pero en la medida que fui creciendo, me di cuenta de que sí, él estaba en mi gusto. Porque no es lo mismo estar rodeado de gente que dice que cree lo mismo, ¿verdad? Y que canta lo mismo, y que hace lo mismo, y que gloria a Dios, y que aleluya, y bailamos en un pie y bailamos en el otro. Pero afuera somos diferentes. Afuera somos diferentes. ¿Saben que estos hermanitos que se reúnen en las catacumbas, en esos huecos que hacen en sus casas,
Fíjate, en un país musulmán en donde predicar otra palabra, otra religión es penado con la muerte. Por lo menos yo estaba leyendo ese artículo de Irak y dice que estos hermanitos, estos 10 hermanitos que se reúnen en las cuevas esas, en los últimos 2 años han ganado 6 millones de musulmanes para el cristianismo. O sea que hay 6 millones, mira, en 2 años, hermano, hay 6 millones de musulmanes metidos en cuevas adorando a este rey que vive y permanece para siempre. A este rey que nosotros aplaudimos el día domingo, a este rey que le cantamos el día domingo, a este rey que nosotros adoramos el día domingo, pero de lunes al sábado somos totalmente diferentes. Hay muchos creyentes que les cuesta, hermano, permanecer en la fe. Hay tantos creyentes, cualquier cosita que haga fulano, sutano, mengano, que lo desanima. Y dice, no, pero que estoy aquí, y mejor me voy, y mejor voy a dejar de servir, y mejor... ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros, hermanos, por el amor de Dios? Si el domingo estamos enfiestados aquí y alabando al Señor y glorificando a Dios, y ya el lunes ya estamos desarmados. Ya no queremos asistir a la iglesia, ya no queremos servir, estamos renunciando. Lo que un día predicamos aquí lo sosteníamos con todo nuestro corazón y con todo el ardor de nuestro ser. ¿Dónde está hoy? Es difícil permanecer donde no está el grupo de alabanza de la iglesia del Río Negro. Donde lo que tenés es gente que te hace la vida imposible en tu trabajo. Donde lo que tenés a tu alrededor es gente que te quiere ver destruido. Y no está el hermano Carlos para que diga, levanten las manos, salten por aquí, salten por allá. No está. Allí es donde se necesitan creyentes de fe. Creyentes que den testimonio, creyentes que estén comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ese que victoriamos aquí el domingo, con ese que venimos a aplaudir, con ese al que le venimos a cantar, al que venimos a adorarle. Ese debe permanecer en nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de enero a diciembre. Esto no es cuestión que solo Dios nos dillitas y que no, que me estoy desanimado, es que a puras penas voy al culto. ¿Te estás dando cuenta qué clase de creyentes estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy día? Muchos de nosotros hemos hecho compromiso con el Señor. En más de algún culto dominical hemos hecho un compromiso con el Señor. Y sí, cuando estamos aquí en la congregación, pues sí, todo es lindo, todo es hermoso, todo es bello, pues todos decimos gloria a Dios y todo, el mismo lenguaje. Pero cuando vas a tu trabajo y te dicen, mira, infeliz, que no servís para nada, no has hecho como lo que yo te dije. Ya que quisieras de barato, tener el micrófono del hermano María.
Es fácil aplaudir a Cristo aquí en la iglesia. Pero no es fácil batir las manos cuando no tenés para pagar la renta. No es fácil levantar las manos cuando tu esposa te está asesinando. Cuando tu mujer te tiene con el cuchillo, el pescuezo, ¿cómo? Te alabo, Señor, llévame contigo. No. Cristianos fiesteros somos nosotros. Creyentes fiesteros. Es más, fíjate que hay algunos que dicen, ¿y para qué estar en la iglesia todos los días, vos? ¿Qué es eso? ¿Qué van a estar entrando al cielo estos inútiles? Si allá todo va a ser alabanza de todos los días. No va a haber día y noche, te puedes imaginar. No va a haber horario para adorar. Va a ser por toda la eternidad. Si aquí te aburrís con hora y media, amén, ¿cómo no te vas a aburrir por toda la eternidad? Porque según nosotros, verá, la adoración, ese es el problema. Que nosotros creemos que adorar a Dios por la eternidad, te puedes imaginar, es estar cantando los coritos. Y como venimos todos desanimados y como venimos todos descuarranchados, ese es del hebreo, no me acuerdo qué. Mira, hermano, si vos no tenés un tiempo marcado en intimidad con Dios, pero te estoy hablando de que esos tiempos te marcan la vida. Aleluya. Que tú no los puedes olvidar en los momentos difíciles. Es cuando más te acuerdas que Cristo está contigo. Que el Espíritu Santo de Dios no te abandona en ningún momento de tu vida. Por dura que sea la situación, sabes que el Señor está contigo. Gloria a Dios. Pero es porque tú tienes intimidad con Dios y esa intimidad te ha marcado. Aleluya. Ser creyente no es venir a la iglesita y estar cantando aquí un ratito y tocar un instrumentito y agarrar un microfonito. No, señores. Amén. Fíjate que nosotros somos tan sinvergüenza que nosotros nos atrevemos a decir, yo lo he dejado todo por Cristo, pastor. ¿Cuál todo? Pues? ¿Cuál todo? La botella de tequila, la corona. Y digo, no la corona incorruptible, la cerveza corona. Te estoy hablando de la corona. Como estás espiritual hoy, ¿verdad? Mejor te digo, la cerveza corona. Hay tantos creyentes sin compromiso hoy día, que aquí en la iglesia parece que sí, ¿verdad? Y que no. Hasta querer ser como fulano, hasta querer ser como fulana. No. Tú anímate a pensar en ser igual a Cristo, ¿verdad? Anímate. No como estos que el domingo le estaban aplaudiendo y el viernes le estaban diciendo crucifícalo. ¿Eres un creyente comprometido con el Señor? ¿O eres un creyente fiestero? Porque cuando uno está cerca de la fuente del entusiasmo, ¿verdad? No. Y uno dice, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy aquí, yo soy allá. Pero cuando estamos ya lejos de la fuente del entusiasmo, porque la vida del cristiano no es solo entusiasmo, hermano. No es solo alegría, no es solo gozo, no es solo jolgorio, no, se sufre.
Se sufre. A mí hay mucha gente que me dice que, ¿cómo es posible que la gente es buena para una cosa y para otra no? Una madre de uno de los que están aquí, digo, si son buenos para una cosa, son buenos para otra. Tienen que ser buenos para otra. Pues porque hay veces, ¿verdad?, que nosotros nos inscribimos, no sé si entienden esa palabra, nos entusiasmamos con la diversión. Yo en cierto tiempo me vi obligado a vivir como un miembro de una iglesia, de la iglesia, digo, de la nuestra. Y nosotros hicimos una vigilia hasta las 12 de la noche. Pero como yo salía a dejar a la gente, ¿verdad?, en un pedazo de van que teníamos, un azul, una Chevrolet, ¿verdad?, que yo no sé cómo es que no se le caían las puertas a ese carro, pero allá andaba dejando a la gente. Entonces yo ya regresaba a la casa como a eso de las 2 de la tarde, de la noche, de la mañana, perdón. Y a esa vigilia no vinieron los hermanos con los que yo vivía. Yo dije, qué raro que no vinieron los hermanos tan fieles. Y no habían llegado los músicos. Teníamos 3 músicos en ese tiempo, ¿verdad?, y no llegaron. ¿Qué habrá pasado? Porque fieles los músicos también, ¿verdad?, fielísimos. Y llegamos como a las 2 de la mañana a la casa. Y vamos viendo todas las luces encendidas, ¿verdad? Y se oía bulla dentro del apartamento, y el apartamento era pequeño. Dije yo, entonces ya quité llave y entré, no, en la sala. Y ahí estaban los músicos y ahí estaban. Habían rentado 12 películas. Tenían el rimero de películas así, porque era de esos de cartucho, ¿verdad? Por eso que hago así. Ahora, pues sí, ¿verdad?, en un solo asuntito así. Ahí hay 300 y pico. Pero en ese tiempo eran cartuchos de esos cuadrados así. Entonces por eso es que había algo así. Tenían un rimero. 12 películas habían rentado. Las vieron todas. Ya sabrás a qué hora se fueron los músicos, que eran los que no vivían allí. Habían comprado pizza, habían comprado chicken wing, habían comprado... ¿Qué no habían comprado esos ingratos? Se hartaron toda la noche y vieron películas toda la noche y me decía, pastor, véngase, hombre, véngase. Y yo preparando el sermón, fíjate, terminando, dándole los últimos. Y véngase, pastor. Solo lea la palabra mañana. Qué desgraciado. Bueno, pero dije yo, si son buenos para divertirse, van a ser buenos para estar en el culto. Ni uno apareció. Yo tuve que agarrar la guitarra ese día, toqué, dirigí el servicio, recogí la ofrenda, prediqué. Pues no éramos muchos en aquel entonces, porque apenas comencé, teníamos unos 28 hermanitos. Y esa ha sido la vida nuestra. Ver creyentes mecha corta,
como cohetes soplados. ¿Saben ustedes cuáles son los cohetes soplados? ¿Ustedes se acuerdan? Los salvadoreños sabemos de eso. Le damos fuego a la mecha y usted espera el bombazo y que... nada más. Eso es todo lo que hace. Así hay muchos creyentes en la iglesia. Por nada quieren irse, por nada quieren dejar de servir, por nada. ¿Qué esperanza de que, mira, si ya tenés planeado algo y que te resulte un compromiso en la iglesia, ¿cómo voy a dejar yo de hacer mis cosas por ir a hacer lo de la iglesia, vos? Este pastor es peor. Porque así somos nosotros. Ya tenemos planificado nuestra diversión del día sábado, del día domingo, y nadie nos arranca aquí. ¿Qué hay culto? ¿Qué cuál culto? ¿Cuál culto? Y más de alguna vez estuvimos aquí llorando. Señor, envíame mi alma, te prometo que hoy sí, Señor. Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Si yo le pregunto a todos ustedes por qué no vinieron al culto en determinado día, te daría risa, hermano, las excusas que todos ponemos. Te daría risa las excusas que nosotros ponemos. Fíjate que le da gripe al niño de 3 meses. Toda la familia no viene al culto. Todo, porque todos dicen que el niño está grave, madre. Y yo quisiera ser como antes, ¿va? Porque antes oraba porque los niños se murieran, para que no fueran estorbo. No llegaba tanto. Una vez lo dije en broma, ay, por poco me crucifican, me hacen como Cristo los hermanos. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? Estamos en Semana Santa. Veniste porque hoy es Domingo de Ramos. Mira, hay unos que no vinieron porque es Domingo de Ramos. Se fueron a otro lado. Se fueron a otro lado. Porque no hay compromiso. No hay compromiso con Dios. Mira, a este lugar se viene por amor. Para darle al Señor. Por eso es que yo por eso vengo. No vaya a creer que vengo porque soy pastor. No, yo vengo porque amo a mi Dios. Y lo mismo lo amo aquí, que lo amo en mi casa, que lo amo en cualquier parte. Mi amor por Él es incondicional. Y para mí no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor, en intimidad con Dios. ¿Cómo vas a creer que si yo no tengo sueño? Si yo no, porque eso me pasa comúnmente. Yo creo que a todos los viejos que están aquí, de vez en cuando les da insomnio. Nos da insomnio. Y estamos vuelta y vuelta en la cama, vuelta y vuelta en la cama, y vuelta y vuelta, y refunfuñando. ¿Y qué diablos me pasa a mí? ¿Y qué diablos me pasa a mí? ¿No será que el Señor quiere hablar con vos, hermano? Fíjate que si tantito meditaras y pensaras, Señor, ¿será que tú me has quitado? Inmediatamente el Señor te pone a una familia aquí, mira, en la mente. Inmediatamente. Yo le preguntaba a un viejo, y dije, mire, pastor, es que ya uno de viejo es una desgracia, hermano, ni dormir puede. Si no puedes dormir, orá, hermano.
lo que hacen algunos, ponerse a ver televisión. Y a ver la película que ya la vieron 800,000 veces. El partido del Barcelona con el fulano de tal, allí, que ya lo vieron, que ya está rayado, así está el film. Pero allí están viendo, no tengo sueño, pero no son capaces de agarrar la palabra. Fíjate, yo tuve una venezolana aquí. Esa mujer a las 2 de la mañana me llamó. Yo dije, Dios mío, la hermana fulana. Y le digo, aló. Yo sobresaltado porque yo estaba bien dormido. Y yo sobresaltado, aló. Hermana, ¿qué le pasa? Me dice, pastor. Así como hablan los venezolanos, ¿verdad? Predíqueme la palabra. Y le digo yo, ¿cómo dice? Es que cuando usted predica en la iglesia me da sueño. Y hoy no puedo dormir. Tu abuela, mira, créeme. Las 2 de la mañana, hermano. Y yo bien dormido, fíjate. Y la mujer me despierta para que le predicara, porque cuando ella me oía predicar en la iglesia se dormía. ¿Te puedes imaginar? Aquí, gracias a Dios, los que se duermen se van al baño. Allá se van a echar su sueño. ¿Por qué crees que se tardan 15, 20 minutos en el baño y vos allá? Yo veo a las hermanas allá al final porque tienen que hacer fila. Que allá van a dormir. Y las muchachitas a textear allá. Se meten hasta 3 en el baño, imagínate. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de compromiso tenemos con el Señor? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Hermano, vos que todavía tenés a tu hijo en la casa, que ya está mayor, pero todavía le estás maiceando ahí. Quitarle el celular a las 10 de la noche, a las 11, ¿cuándo? ¿No te has dado cuenta ni que las calificaciones se han ido a pique? ¿No? Ay, pero que mi hijo está en la iglesia y está sirviendo. Y mira cómo está, brother. Sister. Mira cómo están tus hijos. No es cuestión de traerlos a la iglesia. Es cuestión de que tú los veas comprometidos con el Señor. Como tú lo estás. Ahora, si tú no lo estás, pues ni modo que le vas a enseñar compromiso a tus hijos. Fíjate que Connie, esta mujer que ayer que hicieron una primera actividad, ahí estaba con él, estaba estudiando. Y ahí estaba con cada rato. No vas a venir. Los hermanos te quieren ver. ¿Cuántos me querían ver ayer? Ninguno. Los hermanos te quieren ver. No hay necesidad que estés estudiando en la casa. Puedes estudiar en tu oficina. Y le digo yo, ¿qué? Yo lo entendí, ¿verdad? Porque por lo menos si no trabajas, que vean que estás aquí. Eso fue lo que yo le entendí. Ya le iba a decir, yo he trabajado 21 años para que ellos estén de chorro allí. Yo tengo 21 años de estar vendiendo pollo asado, carne asada, tamales y todas las cosas que hacían desde que esta iglesia se fundó. Amén. Pecado sería que hoy anduviera con los tamales allí, con la olla de tamales a estas alturas, brother, teniendo como más de 100 personas aquí, haraganeando. Y yo
Espero que este testimonio lo escuche para que no me vuelva a llamar. ¿Qué es eso, hermano? Yo me he roto la espalda para que ustedes estén en este edificio hermoso. Yo me he roto la espalda, hermano. Mire, allá en el West me conocían como el pastor tamalero. Así decía la gente. Ahí viene el pastor tamalero ya. ¿O no, hermano Chito? Hermano Melchor. ¿Dónde está hermano Melchor? Allá está. Él iba a vender tamales al hermano Melchor cuando la Dalia, ¿cómo se llama? Cuando la Betania veía que yo era, le abría y le ponía el pie a la puerta así. Sí, me decía. Le decía, vengo de la iglesia de Dios Alfa y Omega a vender tamales. Dice Melchor que no quiere. No puedo decir que testigo Jairo, porque este ni había nacido, ni estaba en los propósitos de ellos que naciera este hijo. El hermano Melchor en ese tiempo era feliz, yendo allá al honeymoon, viendo a las mujeres bailar allí. Él era uno de los que les ponía billetes en los bikinis a las viejas allí. Él bailaba en la mesa allí con ellas. El hermano Melchor, sí, aunque te dé risa y que diga, ¿qué va para el pastor? ¿Cómo va a ser eso el hermano Melchor? Mi abuela decía, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava yo me libro. Mira, hermano, yo trabajé, tengo 21 años de trabajar aquí arduamente, con muchos desvelos, con muchas enfermedades, con muy pocas vacaciones, con 2 infartos. Y todavía estoy parado aquí, hermano, por el amor de Dios. El hermano de Marisela murió esta semana por el primer infarto que le dio. Un chico de 38, 37 años. 37 años. Y yo estoy aquí con 67 años y 2 infartos y te estoy dando la palabra, brother. ¿Qué pensás? ¿Vos crees que cualquier otro pastor ya no hubiera pensado en retirarse? Y no, que yo tengo que cuidar mi corazoncito. El corazón. Si mi corazón le pertenece a Dios. Él es el dueño de mi vida. Yo tengo que estar comprometido con Dios. Lo acepten ustedes o no lo acepten, les guste cómo predique o no les guste cómo predique, les guste mi administración o no les guste mi administración, mi compromiso es con Dios. Así es que, hermano, tú podrías ser un creyente fiestero o un creyente comprometido. Hay algunos que ni la fiesta les gusta, fíjate. Porque sí, no, voy a llegar ya que estén terminando la alabanza. Y a la hora del mensaje, o se salen o se duermen. Puedes imaginarte. Esto, hermano, yo digo que esto hay que pensarlo, hermano. En un domingo de Ramos vale la pena pensarlo.
Por lo menos hoy que por tradición llegaste a la iglesia, porque era el primer día. Fíjate, este fue el primer día de la última semana de la vida de Jesucristo sobre esta tierra. Hace 2000 y pico de años. Y nosotros estamos entre la muchedumbre, entre aquellos que vitoreaban a Jesús y entre aquellos que 5 días más tarde iban a estar vociferando que lo crucificaran. Hermano, es necesario que cada uno de nosotros esta mañana sea impulsado por la palabra del Señor, por esa palabra que tiene espíritu de vida, y que analicen cada uno de ustedes qué vida están viviendo, hermanos. Porque no es venir a la iglesia lo que te hace un creyente comprometido, no es ser miembro de una iglesia lo que te hace creyente comprometido, no es trabajar en algo, hacer cualquier cosita aquí en la iglesia lo que te hace ser un creyente comprometido. No es eso, Señor. Les decía yo a los hermanos ayer, una cosa es estar cantando coritos aquí y alabando y gloria a Dios, y otra cosa es estar allá, mira, o estar en algún lugar debajo de la nieve, debajo de un frío terrible, haciendo tamales o haciendo cualquier actividad. Oye, eso es amar a Dios, hermano. Porque lo que ves aquí, lo que te cobija aquí, se hizo de esa forma. Encima de la nieve, mira, unos pocos hermanos hacían 2000 tamales. Y hay algunos que salían a vender. Unos se llevaban, Ervin se llevaba una olla de tamales con 200 tamales, el hermano Melchor se llevaba 2 ollas, el hermano Chito se llevaba otras 2 ollas, así en ollas. Ya los habían contado, así que decía, Connie decía, el hermano Chito se lleva tantos tamales, el hermano Melchor se lleva tantos tamales. Esto se ha hecho a pura actividad, hermano, a puro lomo, a puro sudor, a puro desvelo. Porque esas pocas mujeres que estuvieron dispuestas a trabajar mientras esto se construía, o antes de construirse esto, se acostaban hasta las 5 o 6 de la mañana, si es que se iban a acostar. Porque para cocinar 2000 tamales, hermano, no es cosa poca. Así es que ahí donde estás tú, sentadito, bien acoginadito, allá hay lágrimas, allá hay críticas, allá hay desvelos, allá hay rodillas paralizadas por el frío. Esto no nos lo regalaron. Somos de la iglesia de Dios, pero los gringos no tuvieron nada que ver en esto. Todavía estamos pagando $1.600.000 que cuesta esto, $1.900.000, 2 millones. Todavía los estamos pagando. Todavía los estamos pagando. Y Connie quiere que todavía venga a vender tamales. Pero cualquier esfuerzo, hermano, que tú hagas, si amas a Dios y estás comprometido con Dios, vale la pena. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra te ayude en algo y que el Espíritu Santo de Dios mueva tu corazón a comprometerte con Dios. No sé si pudiéramos cantar algo.